Malaya Canejo. Cuando Pablo Benítez ya se había recuperado bastante bien, resulta que el, el teniente Soto había sido nombrado capitán y todo fue alegría para el Fortín. Así que de Pergamino empezaron a alistar a las nuevas tropas, porque el capitanejo Wilde andaba haciendo desastre por los poblados y estaba ganando la simpatía de todos los caciques. Porque imagínense un cacique, un capitanejo así que no le temblaba el pulso para nada, para tomar decisiones, para beber y para rapto y para traer ganado, todas esas cosas. Empezó a convencer a algunos de los caciques que querían la guerra. Los caciques se sentían bastante ya maltratados por el mal desempeño del gobierno de Buenos Aires, porque el gobierno de Buenos Aires lo único que hacía era justamente hacer que todos los tratos hechos con el indio se han roto. Al indio cada vez lo desplazaba más y más y más. Y esto generó la indignación de la indiada más joven y de los caciques que pretendían recuperar lo que era suyo. Imagínate, cada vez había más estancias, más ganado, y ellos eran desplazados cada vez más al desierto. Entonces, todos los recursos que tenía la indiada era tomado por estos ricos estancieros que no tenían prejuicio en la hora de hacer las cosas. ¿Qué pasó entonces? Resulta que llegó un parte al fortín de Pergamino, donde estaba el capitán Julio Soto, donde le dijeron que aliste a la tropa, porque parece que cerca de Bahía Blanca, en un poblado, iban a tomar represalia de los indios, y parece que estaba metido el capitanejo Wilde. Entonces, y bien empezó a atardecer, tuvieron unos 300 hombres, se prepararon a caballo, montaron con el teniente, fue el sargento Pablo Benítez a acompañarlo, y quedaron al cargo 5 suboficiales en el fortín con el resto de los hombres. ¿Qué pasó entonces? Cuando más o menos iban a 10 leguas de distancia de Bahía Blanca, encontraron algo que era bastante macabro y horroroso. Habían encontrado a una caravana donde los carros habían sido incendiados, los carretones. No había animales entre ellos, se habían llevado, algunos estaban muertos, algunos bueyes, algunos caballos. Y algunas cosas las habían quemado, pero por quemarlas, nada más por herejía. Pero lo peor de todo es que se encontraron un montón de paisanos. Sí. Y como iba diciendo, se encontró a varios paisanos muertos. Todo acribillado a lanzazos. Era un horror ver todo eso. De como todos esos paisanos habían muerto. Era terrible. La tierra estaba llena de sangre. La crueldad fue bastante. No se respetó a nadie, ni mujeres, ni niños. Pero se ve que los que mal se la llevaron fueron los soldados. Con los soldados fueron más herejes. Como iba diciendo, la peor parte se la llevó los soldados, porque la mayoría lo habían pasado, pero a la huella mal. Le faltaban las manos y le faltaba la cabeza. Lo único que se sabe es que las cabezas estaban amontonadas en un solo círculo, como de desafiante. Entonces, tanto los oficiales como los soldados se sintieron indignados, porque una cosa es morir en batalla, y otra cosa es tener que morir así, como si fuese un perro. Entonces, ¿qué pasó? Como no sabían a qué cabeza pertenecía a cada cuerpo, hicieron una fosa en uno muy grande que había ahí y enterraron a todos. Pusieron cabezas y el cuerpo así nomás como venga. Y fue una desgracia terrible, donde indignó tanto al capitán como a toda la tropa, que sentían rabia y tenían ganas de venganza por lo que había pasado. Pero entonces, ¿qué pasó cuando estaban llegando al poblado ya de noche?
faltaban un par de leguas más, empieza a ver que empiezan a salir humo de las casas y entonces apuran la marcha. Y cuando apuran la marcha se ve que estaban los indios atacando. Y entonces cuando sonó la trompeta, los indios se alejaron. Entonces así pudieron salvar algunas casas y a varias gente para que no muriera. Entonces no había autoridad ahí, no había ni policía ni nada, no había ni milico. Entonces ¿qué pasó? Agarraron y formaron en la plaza a toda la gente. Los reclutaron a todos, le dijeron que al amanecer iban seguro que volver a atacar la indiada. Y si alguien preguntó si sabe qué tribu habrá sido, y uno de los paisanos le dijo que él reconoció que era el capitanejo Wilde, que estaba al mando de todo ese malón, que solamente se contentaron con llevar ahora el ganado y las caballadas, pero parece que ahora, como los vieron a ustedes, van a venir por más. Entonces el capitán Soto, que era el ascendido, le dijo que van a tener que quedarse porque no pueden salir, porque el que sale sabe que los van a pasar a degüello a todos. Si es el Wilde, justamente Wilde lo que hace es el capitanejo junto con su subordinado es pasar a todos a degüello, así que le dijo que se queden quietos, que ya iban a proteger la ciudad. Así que desmontaron. Algunos formaron en la intendencia, formaron la base, el cuartel, y empezaron a organizar a toda la tropa. Hicieron preparar, se montaron la guardia, y bueno, tuvieron que las mujeres llevarlas a la iglesia y socorrerlas ahí, y a todos los heridos. Pero era tremendo lo que había pasado, habían sufrido ya bastantes pérdidas. Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente. Ya cuando a las más o menos 5 o 6 de la mañana, cuando empezó a clarear el horizonte, se empezó a ver en el horizonte un montón de indiadas y iban a atacar. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo el capitán Soto al sargento que se preparen porque no iban a tener que abandonar el puesto, porque al que abandone el puesto y si rompen fila o llegan a entrar en el círculo, vamos a estar todos muertos. Y se veía que Wilde tenía un montón de indiadas. Había de todas las tribus, mayormente casi todos jóvenes. Y algún que otro capitanejo se le había unido. ¿Qué pasó? En la primera andanada venían como rayos y se escuchaba el bramido de los caballos y el casco de los caballos que hacía temblar la tierra. Y las chinas ahí en la iglesia empezaron a llorar y a pedir a Dios, y el padre le decía que se calmen, que bueno, hacer una oración a Dios para que los ayude y los proteja. Pero era tal el alboroto y el griterío que hasta el más corajudo le hacía temblar el lomo. Entonces, ¿qué pasó? El capitán ordenó, carguen armas. Cuando cargaron armas, en la primera andanada que vinieron, les mandaron con todo. Cayeron y rodaron un montón de indios con sus caballos, pero venían más, cada vez más. Y entonces mandó una segunda andanada y esta cayó. Pero ¿qué pasó por el costado del pueblo? Detrás de la iglesia venían aquellos que estaban a pie. Así que habían preparado justamente para que todas las armas apunten a un solo lugar, y entonces ellos se ganaron ese lugar. Entonces tuvieron que ir al cuerpo a cuerpo mientras la otra parte defendía la parte frontal de la plaza. Entonces ordenaron a todo un repliegue, porque ya la indiada estaba embravecida, había roto el cerco, habían roto las vallas, todo. Pero el capitán el capitán Soto, lo que había hecho era que a todas las carretas, al siguiente que tenían que retroceder, la había hecho rociar con querosén y con grasa de potro. ¿Qué pasó? Cuando venían la indiada, ellos ya habían retrocedido hasta la segunda parte, y cuando venían a cruzar, tiraron el fuego y empezó a arder por todo lado, haciendo que los caballos frenaran y que la indiada se cayera ante el fuego y se empezaran a quemar y salir corriendo. Entonces ahí en ese momento lograron parar a la parte de la indiada y ahí nomás fusilarlo. Cuando cayó una fusilada más, los del costado estaban llegando casi hasta la iglesia. Y ahí fue que el cabo Pablo Benítez fue con su grupo a repeler esa agresión. Pero era tremendo porque era una lucha cuerpo a cuerpo, se sentía el estrellar de cuerpo de esos indios bravos que tenían el cuerpo como acero, como brazos de bronce,
que cuando golpeaban a un cristiano lo hacían caer al piso, ahí nomás lo lanceaban, caían todos lanceados, no le daban tiempo ni para cargar el fusil. Y cuando podían cargar el fusil ya era tarde. Entonces empezó el combate con bayoneta y con lanza, y era un asesinato, una cosa que duró varios minutos, más o menos como 30 minutos encarnizado el combate. Y el Pablo Benítez con un grupo de 20 soldados fueron a la iglesia porque querían entrar, y entonces cuando estaban llegando vieron que de arriba del techo los indios empezaron a prender fuego al techo de la iglesia, y ahí estaban, imagínense, las mujeres con los gurises y el padre y la gente mayor que se iban a quemar vivos. Entonces ellos hacían una descarga cerrada ahí nomás que mató a los indios que estaban en el techo y lograron ganar la puerta repeliéndonos. Pero ¿qué pasó? Esto cada vez era más encarnizada la lucha. Entonces, ¿qué hizo? Uno de los capitanejos llamó a todos para organizarse otra vez, dándole un pequeño respiro a la milicada, que la milicada ya no daba más. La milicada estaba desordenada y tuvieron bastante baja, casi la mitad de la tropa. Entonces el sargento y el capitán ordenaron que ya este iba a ser el fin, que si había que morir con honor, como tenía que ser, como un soldado, y no caer prisionero, porque si no le recordó lo que le había pasado a él y cómo murieron esos pobres. Y le empezó a decir que el fin ya estaba pronto, y para alentarlo le dijo que se iban a reunir con Dios allá arriba, que la muerte es solo un paso, y que después él... Entonces el capitán Julio Soto dijo que ese era el deber de él, pero él dijo que no lo tome como personal, dice, pero con lo que le explicó creo que fue muy claro. Y entonces agarró y ¿cómo se llama? Pablo Benítez agarró, montó su caballo y se fue a enfrentar al indio. El indio montó su caballo y entonces se escuchaba el grito de la indiada. Se escuchaba el grito de la indiada, ¿no? Y este chino grandote estaba más que agrandado. Ya lo veía como un bocadito a este pobre gaucho. Y entonces va y agarra una de las lanzas que estaban clavadas en el piso de los indios muertos, y empieza también a ir a su encuentro. Cuando se va a su encuentro, la indiada está enloquecida gritando el nombre de este indio, y el capitanejo Will está observando y está hablando con los demás indios, con los demás caciques. Parece que no sé si es una treta o algo así para ir y hacer una trampa, pero no hace nada, simplemente observa. Y cuando van al encuentro el sargento Pablo Benítez, el indio le viene con todo y su caballo le pega un pechazo al caballo del sargento, que lo tira, y el sargento cuando cae agarra, hace una maniobra para que el caballo no lo aplaste, y la lanza queda a un costado, y este indio viene corriendo, y cuando lo va a ensartar justo levanta el cogote del caballo y lo clava el caballo, lo pasa de lado a lado. Y entonces esto hace que el sargento Pablo Benítez agarre la lanza y se aferre fuerte a ella, y ahí cae este indio. Y cuando el indio cae de espalda, ahí va corriendo el sargento y le pega una patada en la mandíbula que lo tira para atrás. Y esto hace que se enfurezca este indio. Y ahí nomás agarra su facón, que era bastante enorme, y parecía una fiera salvaje. Pegó un salto desde el piso cuando bien se cayó, y cayó parado, y lo empezó a tratar de agarrar el uniforme para zamarrarlo y clavarle el puñal a Pablo Benítez. Pero Pablo Benítez ya tenía experiencia con estas cosas, ya sufrió varios chuzazos y sabía lo que era, cómo clavaban los indios a matar. Y entonces cuando lo agarró de la cosa, el sargento agarra y le pega un cabezazo en la cara, que le pega en el ojo. Y esto hace que el indio se retroceda, pero cada vez más furioso. Empezó con su brazo fuerte a lanzar un derechazo. Ni bien agarra el cuchillo, le manda para el otro lado, siempre cruzando el cuchillo. Y entonces saca su boleadora, y con su boleadora empieza a hacer cosas. Y le tira a Pablo un par de bolazos que, si lo llena de agarrar, se lo mata.
Entonces Pablo agarra una madera que había ahí y se la pone como si fuese un escudo. Y donde este indio bravo le pega tal bolazo que le tira la madera a la miércoles. Y ya se la había jodida Pablo porque cada golpe de esas bolas hacía que su brazo se resintiera. Entonces, ¿qué pasó? El indio le pega un bolazo en el lomo y cuando le pega en el lomo, él cae sentido. Y ahí cuando el indio le quiere romper la cabeza y Pablo logra esquivarse apenas y le pega un planazo en la mano al indio para que suelte las bolas, pero le corta los dedos y eso tuvo suerte. Que el indio nada no podía utilizar más su arma, pero le faltaban ya 2 dedos al indio. Y esto hacía que el indio se enfurezca. Entonces cuando el indio quiso tratar de matarlo, se le tiró arriba la sangre, o sea, agarrándole el arma así, le quería hundir el facón en la cara a Pablo, hacía que la sangre le tapase los ojos a Pablo. Y Pablo hacía fuerza para que la vez no le clave el cuchillo porque sabía que le iba a matar. Y entonces hace así un costado y el cuchillo le pasa que le corta toda esta parte a Pablo. Y cuando el indio quiere aferrarse otra vez, se le empieza a resbalar la mano por la sangre. Entonces Pablo agarra, saca su revólver de su cintura porque ya no da más y le mete un balazo en el cuello que lo mata. Lo mató y lo dejó ahí nomás en el piso. Y esto agarró y dejó un silencio en la indiada. Y ahí fue que la milicada se empezó a envalentonar con lo que hizo. Y entonces Pablo agarra y vuelve con la tropa. Entonces vean qué decisión iban a tomar estos indios, porque por ahí iban a tomar la represalia de ir y aniquilar a todos. Pero como fue un desafío de hombre a hombre, no dijeron nada. Entonces fue el turno del capitanejo Wilde, que fue hasta ahí también. Miró al indio y con odio agarró su lanza y le partió el corazón con su lanza por haberlo decepcionado. Y a la vez miró a toda su indiada como ejemplo que le iba a pasar si desafiaban otra vez y no venían con la victoria. Y los indios se callaron y no dijeron nada. Entonces el capitanejo fue y desafió al capitán Julio Soto. Y Julio Soto ya se la veía venir. Y Julio Soto esta vez sí aceptó el desafío y le dijo a Pablo Benítez que fue un gusto todo. Fue un gusto estar con él y trabajar y haber servido a la patria. Pero si tenía que morir, iba a morir como hombre, y con honor, y con gloria. Entonces se despidieron. El capitán Mendoza hace una veña con su espada así a la tropa, y la tropa se pone firme y le muestra las armas mostrando respeto. Entonces agarra y va derecho hasta donde está Wilde. Y Wilde se baja del caballo y le dijo que lo primero que va a hacer cuando lo mate, que le iba a arrancar las manos como arrancó a todos los soldados, y que iba a arrancar su cabeza y que le iba a atar en la cola de su caballo, y que iba a pasear delante de toda la tropa, y que la tropa iba a tener miedo, y se iban a rendir. Y cuando se rindan dijo que le iba a matar a todos. Eso es lo que le estaba diciendo. Ese era el gran desafío que tenía. Entonces el capitán Julio Soto le dijo que se estaba equivocando porque el que iba a morir era él y que él iba a sacar el corazón y que se le iba a mostrar a la indiada para que tenga miedo, que con los blancos, con los milicos nadie se tiene que meter. Y ahí nomás que se ve que se miraron fieros. Entonces agarra a Julio Soto y de ahí un paisano muerto le saca el poncho y se lo pone en el brazo. Todo ardía, la iglesia estaba ardiendo, algunas casas estaban ardiendo, era el humo sofocante. El aire estaba muy tenso, la indiada miraba. Los soldados también estaban todos en silencio. ¿Y qué pasó entonces? Empezó la pelea. Wilde sabía mucho de la pelea, era bravo, era muy ágil. Y empezó a tirar planazos por todos lados, donde con su espada Julio Soto hacía lo que podía, porque era muy rápido este indio. Entonces, ¿qué hacía? Cuando trataba de protegerse, sacó un otro puñal de su cintura y se lo clavó acá en el costado. Y cuando se lo clavó en el costado, el capitán Julio Soto sintió dolor. Y entonces este indio bravo lo empuja
y sonríe con un gesto malicioso, como queriendo decir, esto no es nada, pero es que le falta más. Y entonces eso hace que empieza a salir sangre de capitán Julio Soto. Está mal herido y se siente mal, pero sabe que su tropa lo está mirando. Y eso hace que, si él pierde, se iba a desmoralizar toda la tropa. Entonces, ¿qué pasó? Cuando seguían peleando, agarra este bravo indio y con su facón se lo clava en el brazo. Y esto hace que su brazo izquierdo no pueda forcejear mucho con el poncho, ya que estaba como jugando con él. Era un indio bravo y útil, muy sutil para la pelea. Y esto hacía que él lo divierte. Y mientras lo miraba, le decía, Winca, dice, ya dentro de poquito te voy a llevar para el carnero, vas a ser mi trofeo. Y entonces Julio de Soto le dice, en tono un poco envalentonado, pero hiriendo, le dice, ¿te acordás cómo te quedó la ñata, indio piojoso? Y entonces eso enfureció al indio, lo encegueció. Y cuando lo vino a atacar, Julio Soto agarra con el mango de la espada, que era de fierro, le pega un golpe en la cara que lo deja aturdido. Y ahí aprovecha para pegarle otro golpe más y meterle un sablazo que este indio, como un gato salvaje, pega un salto al costado, pero ya le había cortado un poco el brazo. Entonces le dice, buen casotreta, dice, todavía tenés fuerza, pero ya se te va a acabar. Y se estaban midiendo palmo a palmo. Nadie quería dar ventaja de eso. Toda la tropa observaba, toda la indiada. Entonces, ¿qué pasó? Agarra a este indio bravo y le pega una patada en el pecho. Esto hace que tambalee, y cuando va a tambalear le clava el facón en el hombro, que si viera un poco más abajo le clavaba en el corazón. Y le saca rápido y le pega un chuzazo en el estómago que le corta. Y entonces esto hace que él tome su barriga y le empieza a salir sangre en el hombro. Y ya estaba medio débil porque al perder tanta sangre. Entonces, ¿qué pasó? Este indio Sotreta lo tenía ya ganada la pelea. Y entonces el indio, confiado en el último arrebato, le quiere sacar la espada para divertirse con él, pero él la aferra muy fuerte porque sabe que la muerte de él está asegurada, pero no quiere morir fácil. Y entonces esto, ¿qué hace? Que él agarra con su espada, le tira así cuando él se acercaba y le cortó el pecho, y cuando le cortó el pecho esto le distrajo al indio, y cuando hizo esto otra vez le tiró un planazo que le cortó del todo la nariz, y se quedó asustado así el indio, pero cuando quiso el indio atacar de vuelta, él agarró su espada y se le clavó en la costilla. Y ahí, cuando el indio se cayó, sacó su espada por el costado de la costilla del indio. Y el indio se queda sorprendido, entonces que agarra el capitán el capitán Julio Soto, y le corta la cabeza. Y le empieza a cortar la cabeza y se la exhibe triunfante a los indios. Y los indios agarran y lo empiezan a observar qué van a hacer. Y el capitán Julio Soto agarra y clava en una lanza la cabeza de este indio, del capitanejo bravo Wilde, y la deja en la tierra. Y se vuelve con sus tropas, pero se vuelve tambaleando. Y cuando se vuelve tambaleando, corre los soldados y lo agarran. Y le dijo que está muy mal herido el teniente, que iba a estar jodido. Entonces le dijeron que refuercen la guardia y que se preparen para lo peor. Pero ¿qué pasó? Más o menos cuando estaban 800, los indios se empiezan a preparar para atacar, pero del otro lado, al costado, viene un indio corriendo a caballo, e informa a la demás indiada que algo está pasando, y los indios se empiezan a voltar. Y parece que del Fortín de Azul había llegado por fin el Chasque con refuerzo hasta Bahía Blanca, y eran más o menos unos 1000 milicos que habían llegado. Y cuando llegaban justo para el combate, agarran los indios, va corriendo hasta donde había peleado este indio Wilde, y agarra su cabeza y la lleva. Y entonces los indios empiezan a retroceder, pero no a la carrera, sino en orden. Y se van todos los indios. O sea, van retrocediendo y se pierden en el horizonte. Y ahí es cuando llega la demás tropa y empiezan a asistir a los heridos y ayudar. Y agarran en un carretón, lo ponen al capitán, y dijo que está en una situación muy brava la suya, que iban a tratar de curarlo.
y que había venido con ellos un médico de campaña. Este médico de campaña lo empieza a curar, trata de salvarlo, le cierra las heridas, todo, igual que a los demás soldados que tuvo. Así que hasta el otro día este médico estuvo curando soldados y el padre dando la extrema unción a todos los que habían muerto. Tanto a civiles como a los milicos. Y a la tarde viene un grupo de indios, pero no vienen armados, solamente le viene a decir que van a llevar a sus muertos. Los van a llevar para enterrar. Entonces el otro capitán del ejército accede al mando, le dice que pueden hacerlo. Entonces se limpia el terreno de muertos y ahí en el poblado la gente llora a sus muertos y los entierra. Entonces agarran y cerca de la iglesia el padre dijo que a todos esos pobres soldados que los entierren porque iba a ser en conmemoración del valor que tuvieron para proteger a los civiles. Y así fue que enterraron a los soldados, cerca de la iglesia con nombre y apellido. Y el capitán se estuvo recuperando en el fuerte de Pergamino, pero tenía un inconveniente. Como había perdido mucha sangre, no perdió su brazo, pero le quedó inútil el brazo izquierdo. No podía levantarlo, no podía hacer nada. Pero él tenía una moral muy alta y dijo que un soldado corre todo tipo de riesgo. Y en cuanto a Pablo Benítez, lo felicitó por haber tomado esa decisión, porque gracias a él la tropa había subido la moral. Y gracias a que él subió la moral, dice que a él también lo ayudó bastante porque le dio coraje para enfrentar al gran cacique Entonces Pablo Benítez se cuadra ante él y le dice que fue un orgullo pelear con él y que va a estar a su lado hasta que él lo disponga. Entonces, capitán cierra los ojos y se duerme. Y Pablo Benítez se queda ahí en el ejército, en el fortín de Pergamino, junto a este capitán que había venido de azul para reorganizar a la tropa. Pero esto ya es otra historia y vamos a ver qué es lo que sucede después. Nos vemos, hasta la próxima.